Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total en el mundo del espectáculo. Asal Suba revela los mensajes secretos de Erkan Meriç. ¿Obsesión o amor eterno? Quédate para descubrir toda la verdad. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fanáticos de las telenovelas turcas con la boca abierta. Porque nadie esperaba que este drama de la vida real superara a la ficción que vemos en las pantallas. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando la bella y talentosa actriz Asal Suba decidió romper el silencio que había guardado durante tanto tiempo y compartió una serie de capturas de pantalla que han cambiado por completo la forma en que vemos su relación pasada con el carismático actor Erkan Meriç. Parecía una noche tranquila, pero Asal incendió internet al publicar conversaciones privadas que datan de la época en que supuestamente ya habían terminado su relación. Y el contenido de estos mensajes es simplemente impactante. Según lo que hemos podido leer en estas imágenes, que por cierto fueron borradas poco tiempo después pero que nuestros seguidores más rápidos lograron capturar, Erkan Meriç no tenía ninguna intención de dejar ir a Asal. En uno de los mensajes más comentados, se puede leer claramente cómo Erkan le escribía a altas horas de la madrugada diciendo: "No importa lo que digas a la prensa o a tus amigos, tú y yo sabemos que esto no ha terminado. Mi corazón no sabe latir si no está cerca". Increíble. Estas palabras demuestran que, mientras todos pensábamos que cada uno había seguido su camino, detrás de escena había una insistencia apasionada y quizás un poco abrumadora por parte del actor. Asal Suba acompañó estas imágenes con una declaración muy fuerte en sus historias de Instagram, donde escribió: "Me cansé de parecer la mala de la historia, la que se fue sin mirar atrás. La verdad es que él nunca tuvo la intención de dejarme, me sentía atrapada en un círculo del que no podía salir". Con estas palabras, la actriz deja claro que se sintió presionada y que la imagen pública de su ruptura no correspondía con la realidad que vivía en privado. La comunidad de fans está totalmente dividida en este momento. Por un lado, están quienes apoyan incondicionalmente a Asal, argumentando que nadie debe ser obligado a mantener una relación y que exponer estos mensajes fue un acto de valentía para recuperar su propia narrativa. Por otro lado, los seguidores de Erkan Meriç están en shock, pues siempre se ha mostrado como un caballero reservado y tranquilo. Sin embargo, en otro de los mensajes filtrados, se ve una faceta mucho más emocional y desesperada del actor. En el texto, Erkan supuestamente le decía: "¿Crees que puedes borrar años de recuerdos con un simple adiós? Voy a luchar por ti hasta que me quede el último aliento, porque eres la mujer de mi vida". Es muy intenso leer esto, amigos, porque nos muestra que el amor en el mundo de los famosos es mucho más complicado y doloroso de lo que imaginamos. Pero la historia no termina aquí, porque según fuentes cercanas que han comenzado a hablar tras este escándalo, Erkan Meriç no se ha quedado callado ante esta exposición de su intimidad. Aunque no ha hecho un comunicado oficial en sus redes, se rumorea que ha comentado a su círculo cercano: "Esos mensajes eran privados, eran gritos de un corazón roto. Y publicarlos es una traición a la confianza que una vez nos tuvimos". Imaginen el dolor de ver sus sentimientos más vulnerables expuestos ante millones de personas. Esto nos hace preguntarnos dónde está el límite entre la vida pública y la privacidad, incluso cuando se trata de figuras tan queridas. La tensión entre ambos actores es evidente y parece que esta guerra mediática apenas está comenzando. Asal, por su parte, parece decidida a no guardar más secretos. En otro fragmento de los mensajes, ella le respondía a Erkan: "Por favor, tienes que aceptar que se acabó, esto ya no es amor, es una obsesión que nos hace daño a los dos". Y la respuesta de él fue contundente: "No llames obsesión a lo que es el amor más puro, no voy a renunciar a nosotros". Es realmente una situación de telenovela. Los seguidores han comenzado a analizar cada foto antigua, cada entrevista pasada, buscando señales de esta dinámica que ahora sale a la luz. ¿Era Erkan demasiado protector? ¿Se sentía Asal asfixiada?
Todo cobra un nuevo sentido con esta información. Lo más impactante es que Asal mencionó en un video reciente, aunque sin dar nombres en ese momento, que a veces el amor no es suficiente cuando te quita la libertad. Ahora entendemos que se refería a esta lucha interna por separarse definitivamente de Erkan. La química que tenían en pantalla era innegable, y ahora sabemos que esa intensidad venía de una conexión real y muy profunda, pero que lamentablemente se tornó complicada al final. Es importante recordar que en toda historia de ruptura hay dos versiones, y hasta ahora hemos visto la evidencia presentada por Asal. No sabemos si Erkan decidirá mostrar su propia versión de los hechos o si preferirá mantener el silencio para no avivar más el fuego. Lo cierto es que la imagen de pareja perfecta que muchos tenían de ellos se ha roto para siempre, revelando a dos seres humanos que sufrieron mucho durante el proceso de separación. Los comentarios en las redes no paran, algunos dicen que es una estrategia de publicidad, pero la mayoría coincide en que los sentimientos que se leen en esos mensajes son demasiado reales para ser un simple truco. La frase Beni Brakmaya Ikniyeti Yoktu, no tenía intención de dejarme, se ha convertido en tendencia en las últimas horas, y todos quieren saber qué pasará ahora. ¿Se verán las caras pronto? ¿Habrá una demanda por la filtración de mensajes privados? Todo es posible en este mundo del espectáculo turco que tanto nos apasiona. Lo que queda claro es que Asal Suba ha decidido tomar el control de su historia y no permitir que se digan cosas que no son ciertas sobre su vida sentimental. Ella quiere que el mundo sepa que fue difícil escapar de esa relación, no por falta de amor, sino por exceso de apego. Y Erkan, bueno, ahora queda como el hombre enamorado que no supo cuándo detenerse. Es una lección triste pero valiosa sobre cómo las relaciones pueden transformarse. Amigos, la pasión es hermosa, pero el respeto a la decisión del otro es fundamental. Y ahora, queridos seguidores, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo este lío. ¿Creen que Asal hizo bien al publicar los mensajes privados para defender su verdad, o piensan que debió mantener eso en la intimidad? ¿Consideran que la actitud de Erkan fue romántica por luchar por ella, o creen que cruzó la línea y se volvió obsesivo? ¿Han vivido alguna vez una situación donde su expareja no aceptaba la ruptura? Por favor, dejen sus opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos porque su punto de vista es muy importante para nosotros. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama y darle un gran like a este video si les gusta nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video con más noticias explosivas.